Son las 16:29 de este 21 de octubre de 2015, aquí en Hill Valley. Buenas, ¿cómo andan? Esto es Cosas de Nerds. Y en este caso llegó el momento de hablar de Volver al Futuro y por qué se convirtió en una de las sagas más emblemáticas de la historia. Y lo hago en un contexto donde hoy, 21 de octubre, se cumple un nuevo aniversario del día de Volver al Futuro que se instauró en el año 2015. Y esto, por supuesto, tiene que ver con la fecha precisa en la cual viajaron Marty, el Doc Brown y Jennifer rumbo a ese futuro en el inicio de Volver al Futuro 2. Vamos a estar hablando de la historia de cómo se creó y cómo se ideó esta película, con muchas complicaciones en el medio. Vamos a estar hablando de aquellos inventos que se crearon en la película y luego tuvieron su lugar y se crearon en la vida real y actualmente los tenemos. También le voy a dedicar un segmento especial al DeLorean, ese auto icónico que queda para la historia del cine. Y por supuesto todo el impacto cultural que tuvo esta saga, esta trilogía de películas. Dicho todo esto, arrancamos con el video. Y vamos a comenzar hablando un poco de la historia, dándole contexto a cómo se creó Volver al Futuro, que para eso hay que irnos a los inicios de la década del 70, cuando empezaron a trabajar juntos Robert Zemeckis y Bob Gale, y ellos tienen un inicio un poco tumultuoso, con algunas turbulencias en la industria del cine que de alguna manera llegó a un punto que los hizo replantear un poquito hacia dónde estaban yendo sus carreras. Entre algunos de los fracasos que tuvieron, algunas películas que le fueron realmente muy mal de ellos dos, vamos a repasar un poco algunas de ellas. Estamos hablando de Loco por Ellos, también de Frenos Rotos, Autos Locos y de la película 1941, que fue la primera en la cual trabajaron junto a Steven Spielberg, pero también le fue muy mal. Y uno podía pensar que ya Spielberg no iba a querer volver a trabajar con ellos, pero sí, confió en la idea y en el concepto de Volver al Futuro y posteriormente fue el productor ejecutivo de esta película. Lo cierto es que la idea, el concepto de esta historia de viajes en el tiempo surge de Bob Gale cuando se encontraba en la casa de sus padres, encontró un viejo anuario y ahí se veían unas fotos de sus padres en lo que era la escuela secundaria que él mismo también asistió, y entonces se empieza a cruzar en la cabeza de Gale esta idea de ¿y si hacemos una historia de viaje al pasado? ¿Cómo sería si yo estuviera en la escuela secundaria en la época en la cual mis padres eran adolescentes y pudiera vivir eso? Entonces, bueno, se lo cuenta Zemeckis, empiezan a darle forma a esta idea de un adolescente que viaja al pasado, a la época en la cual sus padres eran adolescentes, y tiene que lograr que ellos finalmente se conozcan y se enamoren para que él pueda seguir existiendo, al igual que sus dos hermanos. Bueno, esa historia que ya conocemos, la trama de Volver al Futuro 1, se la fueron presentando y finalmente Universal es el que acepta y aprueba la realización de esta película, y ahí es donde se vuelven a juntar con Steven Spielberg para llevar adelante esta película. La primera película de Volver al Futuro tuvo algunas complicaciones en su rodaje y tiene que ver principalmente con el tema del elenco. A ver, cuando pensaron el elenco, Zemeckis, Bob Gale y Spielberg lo pensaron con Michael Fox como el protagonista, como Marty McFly, como finalmente sucedió, pero al principio hubo una gran complicación que tenía que ver con la agenda de Michael Fox, que por aquella época estaba rodando al mismo tiempo la serie de televisión que fue un éxito en los 80 llamada Family Ties. Su agenda y sus compromisos con esta serie le hacían imposible comprometerse con el rodaje de esta película, y al mismo tiempo Universal quería que se empiece a rodar ya para no perder más tiempo, y por eso no podían esperar a que Michael Fox termine el rodaje de esta serie. Bueno, lo cierto es que frente a esta complicación, por un lado empezaron a hacer algunos castings, entre los que quizás no lo sabían, pero hay actores que hoy son muy conocidos que hicieron el casting para ser Marty McFly en su temprana edad, en su adolescencia prácticamente,
que estamos hablando, por ejemplo, de Ben Stiller y también de Johnny Depp, que fueron algunos de los actores que castearon para hacer Marty McFly. Finalmente, el elegido fue Eric Stoltz, y de hecho grabó varias de las escenas porque se llevó adelante el rodaje durante unas 5 o 6 semanas en las cuales Eric Stoltz fue Marty McFly. Lo que pasa que, si bien actoralmente tenía capacidad, era un pibe que se le veía mucha proyección, no daba con el perfil que ellos estaban buscando. El perfil más cómico no se le daba bien, el carisma no le surgía naturalmente, y la verdad que tomaron una decisión que generalmente no se toma, o al menos es muy difícil de llevarla adelante, que era frenar todo y reemplazarlo a Eric Stoltz e ir por la idea principal, agotar todas las opciones posibles para que finalmente Michael Fox se convierta en Marty McFly. Lo cierto es que llegaron a un acuerdo con él para que, si bien era muy complicado adaptar toda esta dinámica, él terminaba de grabar a eso de las 5 o 6 de la tarde la serie, y de ahí iba a grabar al rodaje de Volver al Futuro. Por eso sus escenas eran a la tardecita, noche, y terminaban altas horas de la madrugada. Bueno, por esa época el pobre de Michael prácticamente ni podía dormir. Bueno, finalmente se terminó aceptando también por el lado de Universal y Michael Fox se sumó al elenco de Volver al Futuro. Pero no solo se dio este cambio y la salida de Eric Stoltz, sino que también se encontraron con otro problema. Resulta que Meloria Harding, la actriz que había sido elegida en primera instancia para interpretar el papel de Jennifer, la novia de Marty, era alrededor de unos 10 centímetros más alta que Michael Fox. Es por eso que consideraron que quizás no iba a ser bien recibido por el público el hecho de que la novia sea un poco más alta que el protagonista. Bueno, al menos eso pensaron en esa época. Por lo tanto, tomaron otra decisión fuerte en el medio del rodaje, que fue quitarla del proyecto a Meloria Harding y reemplazarla por Claudia Wells, que se convirtió entonces en la primera Jennifer de Volver al Futuro. ¿Y por qué hago esta salvedad de la primera? Porque no pudo repetir su papel en las secuelas Volver al Futuro 2 y Volver al Futuro 3, que se grabaron en simultáneo en 1989, y ella en esa época no pudo estar porque debía estar al cuidado de su madre, que por ese entonces padecía un cáncer terminal. Así que la terminó reemplazando Elizabeth Shue para esas 2 secuelas que hubo de Volver al Futuro. Volviendo entonces a esta historia de la primera película, ahí entonces quedó conformado el elenco con el nuevo Marty, con la nueva Jennifer, y además Christopher Lloyd como el Doc Brown, Crispin Glover como George McFly, Leah Thompson como Lorraine McFly, los padres de Marty, y el malo de la película, que era Thomas Wilson, quien interpretaba a Biff Tannen. Y algunas cosas bien diferentes pudieron haber sido en Volver al Futuro, porque estuvieron en la idea original, en algún primer boceto, o porque se sugirieron algunas cosas que gracias a Dios se rechazaron, como por ejemplo algunas ideas de nombre para la película, y una de las primeras fue El Profesor Brown visita el futuro. ¿Profesor Brown? ¿Pero cómo? Claro, porque el Doc Brown primero era el Profesor Brown, y también gracias a Dios que pasó a ser el Doc. Bueno, ese título quedó rechazado. Se pensó en Volver al Futuro, de hecho rápidamente se pensó en que ese debía ser el título de la película, pero uno de los productores de la película, Sid Sheinberg, sugirió, o más bien exigió, que el título de la película sea, atención, Nacho, agárrate los pantalones. El hombre del espacio de Plutón. ¿Qué? ¿Qué carajos es eso? Bueno, cuando él tiene esta exigencia, lo que responde, y gracias a Dios respondió Steven Spielberg, se puso los pantalones, la verdad que se le cagó de risa prácticamente, y por suerte tuvo, digamos, la espalda necesaria como para no darle bola a este productor y seguir con la idea de Volver al Futuro. Así que gracias Steven, muchísimas gracias. Otro de los cambios que hubo en la idea original era que la mascota del Doc Brown iba a ser un chimpancé llamado Jem, pero desde el estudio, desde Universal, consideraron, y la verdad que con bastante criterio, que era más práctico y más comercial que sea un perro. La verdad que mucho más vendible, o al menos de esa forma lo pensaron, y bueno, la verdad que fue un acierto por
lo que representó Einstein, el perro que además fue el primer viajero del tiempo, porque con él hicieron la prueba en el arranque de Volver al Futuro 1, así que Einstein también está dentro de nuestros corazones, gracias a Dios. Y otro de los cambios es ni más ni menos la máquina del tiempo, que iba a ser una vieja heladera, la máquina del tiempo. Se iban a meter en la heladera y iban a viajar. La verdad que por estética y por todo lo que después representó el DeLorean, obviamente que fue otro gran acierto haber cambiado esa idea. Algunos dicen que Spielberg fue uno de los que la bajó, entre tantos argumentos, que también la falta de estética y demás, era que, por ejemplo, para los niños iba a ser quizás peligroso, que iban a creer que abriendo la heladera podían viajar en el tiempo y que se podían quedar encerrados en la heladera, qué sé yo. Bueno, ideas que, o al menos argumentos que dicen deslizó en algún momento Spielberg. Del DeLorean ya voy a hablar, más adelante le voy a dedicar un segmento especial. La secuela de Volver al Futuro, Volver al Futuro 2, que se estrenó en 1989, nos trajo una serie de inventos tecnológicos cuando Marty, el Doc Brown y Jennifer viajan al inicio de la película, al año 2015, sobre cómo se imaginaban Zemeckis, Gale y Spielberg, cómo sería el futuro, pensándolo allá en la década de los 80, cómo sería en el año 2015. Bueno, varios de esos inventos realmente existen, valga la redundancia, en la vida real, y ahora los repasamos. Bueno, uno de los conceptos es ni más ni menos que las videollamadas, las videoconferencias, esa forma de comunicarnos que nos la presentan en la casa de los McFly del futuro, donde a través de la cual, por ejemplo, Marty se entera que es despedido de su trabajo. Bueno, esto existe desde hace varios años, de hecho el precursor se puede decir que fue Skype, la aplicación pionera en el año 2005, y bueno, a partir de eso, en la actualidad hoy ya es algo muy habitual las videollamadas y ya tienen cada vez más aplicaciones y funciones que pueden realizar. También están las tablets, que si bien en la película no son exactamente como las que conocemos, sí había una especie de tablets, más bien computadoras portátiles. También tenemos el uso de las gafas inteligentes, que en la película las usaba, por ejemplo, el hijo de Marty McFly, con las que se podía ver televisión, hacer videollamadas, obtener información en tiempo real y demás. Es como si hubiesen sido unos antepasados de las gafas de realidad virtual o realidad aumentada que existen en la actualidad. También está el reconocimiento biométrico. La película nos muestra el uso de huellas dactilares para, por ejemplo, desbloquear puertas como forma de pago también, y lógicamente en la manera que la policía puede identificar a Jennifer mientras ella está inconsciente y la forma en la cual logran que ingrese a su casa del futuro. También, por supuesto, existían en la película y en la actualidad también casas inteligentes, la tecnología que existe para controlar electrodomésticos o la luz mediante la voz o con alguna aplicación que fue todo un adelanto en Volver al Futuro. También se pudieron ver en esa película una especie de drones. En la película se puede observar este tipo de objetos tecnológicos volando que, por ejemplo, los vemos paseando un perro. Bueno, esa visión tan futurista, la verdad que al final también fue otro de los aciertos, otros elementos tecnológicos que tenemos en la vida real, los drones. Y como decía hace un ratito, el pago electrónico. En la actualidad es muy común el pago electrónico y ha prácticamente desplazado al pago con dinero físico, pero sí que era toda una visión futurista, allá por los fines de los años 80. Como decíamos anteriormente, en la película esto se realizaba a través de las huellas dactilares. Y creo que todos queremos ese modelo, o queríamos ese modelo, que finalmente Nike lo hizo realidad. Nike, que fue un gran sponsor de la película y nos presentó aquel modelo icónico que Marty utiliza cuando llega al año 2015, estas zapatillas que se ajustaban a su propia talla, y también Nike lo pudo recrear en modelos como el Adapt BB, el Adapt Automax y el Hyper Adapt. Y tenemos los autos voladores, que claro, en la actualidad todavía no tenemos un sistema y no está todo legislado y tenemos todo organizado para que haya un tráfico de autos en el cielo, pero sí ya existen autos que pueden volar. El primer modelo fue lanzado en el año 2021, que fue el PAL B Liberty. Se cree que para el año que viene, para el año 2026, va a empezar una producción en mayor escala, aunque reitero, todavía falta bastante camino por recorrer para que efectivamente tengamos cosas como las que vimos en el inicio de Volver al Futuro 2.
Bueno, y les decía que obviamente le iba a dedicar un segmento especial al DeLorean porque es un elemento histórico de la industria del cine que a todos lo tenemos muy en claro, más allá de ser o no fanático del cine. Si te dicen el DeLorean, sabes que estás hablando de esa máquina del tiempo inolvidable de Volver al Futuro. Un momento, doctor. ¿Quiere decir que usted construyó una máquina del tiempo con un auto DeLorean? En mi opinión, si vas a construir una máquina del tiempo, ¿por qué no hacerlo con estilo? Y gracias a Dios, como decíamos antes, se dejó de lado esa idea de utilizar una heladera vieja. Bueno, el DeLorean fue elegido por esa estética única que tiene. Es un auto que, a ver, ya desde el hecho de que las puertas se abren hacia arriba y se despliegan como si fueran alas, ya eso te da una sensación futurista que le venía muy bien a la película. Por supuesto que además tiene características únicas como la carrocería completamente de acero inoxidable y sin pintura. También el chasis de fibra de vidrio, que para esa época era también un gran adelanto. O por ejemplo el motor trasero, que no es algo para nada habitual en los autos. Así que todo una estética que claramente iba perfecto a la hora de imaginar una máquina del tiempo. El tema es que el DeLorean, en su inicio, cuando fue lanzado al mercado, realmente tuvo muy malos resultados y de hecho la DeLorean Motor Company, la empresa que lo crea, que lo lanza al mercado, en 1982 fue a la quiebra, muy poquito después de que lanzaran el DeLorean, que apenas se crearon unas 9.000 unidades. Realmente fue un fracaso. Y si hoy en día conocemos el DeLorean es prácticamente, pura y exclusivamente por Volver al Futuro. Realmente porque en lo que fue lo comercial y las ventas, realmente fue un verdadero desastre. Hoy por hoy el DeLorean es exhibido, o algunas réplicas, mejor dicho, del DeLorean se han creado para ser exhibidos en museos, en parques temáticos. Y por ejemplo, algunas de las réplicas más conocidas es la del Oxnard Car, que estuvo hasta 2020 en Universal Studios en Florida y luego se reemplazó por otra réplica. Así que si se van a los estudios de Universal, también van a poder conocer una réplica y acercarse a ese DeLorean tan emblemático y mítico. Y en cuanto a impacto cultural, está clarísimo que es enorme el impacto cultural que ha tenido la saga de Volver al Futuro, que por supuesto está de más decir que fue un éxito arrollador en taquilla. Entre las 3 películas de la trilogía recaudaron alrededor de $1.000 millones, también pensando en que para la época era un número realmente bestial. Y bueno, por supuesto que es una saga de culto y una referencia para todo el cine de ciencia ficción. Y claro que en una gran infinidad de películas y de series hay menciones a Volver al Futuro, está lleno de eso. Si tuviese que repasar todas, creo que el video dura horas, pero me voy a quedar con una que tiene que ver con, en realidad varias, que suceden en la película Avengers Endgame de 2019, que claro, es una película de viaje en el tiempo para que los Vengadores puedan rehacer todo el desastre que había hecho Thanos en Infinity War. Bueno, con la que me voy a quedar es casi al principio de la película, cuando Scott Lang junto con el Capitán América y Black Widow van a la casa de Tony Stark. Scott le empieza a desarrollar esta idea de poder viajar en el tiempo a través del reino cuántico, y Tony lo frena en un momento y le dice: pará, vos me estás diciendo que tu idea para viajar en el tiempo viene de la película de Volver al Futuro. No, pará. Así que bueno, es muy buena escena. A lo largo de la película, por supuesto, se van a encontrar con muchas referencias. Es lógico porque es una película de viajes en el tiempo. Y bueno, una referencia clara que, digamos, es de lo más actual que tenemos en el cine. Y bueno, lo que les decía antes también, la cantidad de inventos que se nos presentaron en Volver al Futuro 2 y que después se crearon en la vida real es impresionante. Y la banda sonora, ¿qué se puede decir de The Power of Love y Johnny B. Good? Creo que son 2 temas que directamente nos llevan a Volver al Futuro.
no los relacionamos con nada más que no sea Volver al Futuro, así que eso también la hace una saga de culto totalmente. Y bueno, creo que es una película que nos hace reflexionar sobre esto de viajes en el tiempo, cómo sería posible, qué pasa con esto de las paradojas, viajar en el tiempo, cambiar algo, aunque sea mínimo, y eso hace que se creen un montón de ramificaciones, que cambie mucho tu realidad. Realmente te abre la cabeza en todo eso, más allá de los errores que habrán tenido, ¿no? Por esto de es que no sabemos exactamente cómo sería un viaje en el tiempo, porque al día de hoy los científicos todavía no han podido dar con un viaje en el tiempo certero, concreto, tangible que se pueda realizar. Más allá de un montón de teorías, todavía no se puede realizar efectivamente. Así que esta película nos invita a pensar cómo sería, al menos en esta idea, poder viajar en el tiempo. Y como conclusión final del video voy a dar mi opinión de una saga que para mí en su conjunto, la trilogía, es perfecta. Yo no le cambio nada, le encuentro lo entretenido a cada una de las tres películas, las puedo ver sin cansarme a cualquiera de las tres, más allá de que sé que la tercera es quizás la más cuestionada y la que recibió peores críticas, pero para mí todas están realmente muy bien. Por supuesto tengo mi favorita, es en un nivel muy parejo, mi favorita es la segunda peli. ¿Por qué? Por un lado, por ese futuro que nos presentan, donde uno puede ver lo visionario que fueron Zemeckis, Gale y Spielberg al pensar ese futuro allá por los 80, con muchas cosas que finalmente después ocurrieron en la vida real. Entonces realmente es para destacar eso, ese futuro que nos presentan. Y la otra parte de la película donde tienen que arreglar la cagada que se habían mandado, dejando que el viejo Tannen se choree el almanaque con los resultados deportivos y lo lleve al pasado, a 1955, para dárselo al joven Biff Tannen, y que pueda hacer las apuestas y volverse multimillonario y cambiar toda la realidad del presente de 1985 de Marty. Así que cuando tienen que volver a 1955, cuando Marty tiene que volver a 1955 y tiene que convivir con su Marty de la primera película, y te van mostrando sucesos de la primera película, pero desde la visión de este Marty que está ahí para recuperar el libro y resolver ese gran problema que se había creado a raíz de ese descuido que tuvieron en el futuro. Así que me parece realmente muy pero muy buena. Para mí es la mejor, pero insisto, es una saga más que perfecta en su conjunto, en la trilogía. Y bien, nerdazos, hemos llegado al final de este video en este día tan especial, el día de Volver al Futuro, este 21 de octubre. Realmente teníamos muchas ganas de hacer este video, así que bueno, si les gustó, dejen ese like, compartan el video, pongan en comentarios qué les pareció, también, que eso nos sirve mucho. Y por supuesto, si en general les gusta el contenido que hacemos en el canal, son más que bienvenidos a suscribirse, activar la campanita para que les lleguen notificaciones, así que todo eso nos ayude muchísimo a seguir creciendo con el canal. Será entonces hasta la próxima, cuando volvamos a hablar de más cosas de nerds.